Amnistía Internacional denunció que Chile incumple su obligación con los refugiados venezolanos, agregando que existe falta de voluntad política por parte de las autoridades. Vamos a hablar sobre este tema, para eso estamos en contacto con la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo llegan a esa conclusión en Amnistía Internacional, Ana? Esto es parte de un informe en el que hicimos el análisis de cómo están operando los mecanismos para reconocer como personas refugiadas y también otros mecanismos de regularización a los que pueden acceder personas venezolanas en los 4 países de Sudamérica que reciben más personas venezolanas, que es Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Y hicimos el análisis de si estos programas son accesibles, si son realmente adecuados para reconocer los derechos de las personas venezolanas, y la verdad es que en los 4 países, no solo en Chile, llegamos a conclusiones bastante negativas en términos de que no están cumpliendo con el estándar que se requiere. ¿Qué punto no se está cumpliendo en ese sentido aquí en el país y si esto también se va replicando en el resto de los 3 que ustedes analizaron? Sí, enfocándonos en Chile, y como dices, hay similitudes un poco en los demás países. Lo primero es decir que, a juicio de Amnistía Internacional, todas las personas venezolanas debieran ser consideradas como solicitantes de asilo. Son personas que están buscando protección internacional debido a que están huyendo de un país que está atravesando una emergencia humanitaria compleja, con graves y generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Entonces, en Chile en particular, el sistema de refugio está acogiendo muy poquitas solicitudes y además con una serie de barreras asociadas a que, por ejemplo, si la persona está irregular en Chile, tiene que pasar por un proceso de autodenuncia para poder siquiera acceder al procedimiento y muchas veces es bloqueada por funcionarios que analizan el caso y no le permiten siquiera iniciar el proceso porque le dicen que en realidad su caso no es admisible. Y por otro lado, No, si perdona, quisieran buscar... no se estarían cumpliendo Perdón, sí. no se estarían cumpliendo entonces los compromisos adoptados por Chile a nivel internacional con respecto a la situación de refugiado, en el caso de cualquier venezolano o venezolana que ingrese de manera por paso no habilitado a Chile, entendiéndolo así. Efectivamente, Chile ha suscrito el convenio internacional en materia de derechos de los refugiados, también es suscriptor de la Declaración de Cartagena en la materia, y la ley chilena, de hecho, está bastante en línea con estos tratados, la ley que regula la situación de refugio en Chile. El tema es con la aplicación. Es que, en definitiva, las personas que intentan solicitar refugio con frecuencia se encuentran con todas estas barreras. Como las personas venezolanas necesitan visa para entrar a Chile, entonces es casi imposible que puedan solicitar asilo. Si entran sin visa, llegan con situación irregular. Si quieren entonces solicitar refugio, necesitan autodenunciarse. Y eso, si es que el funcionario realmente le permite solicitar el refugio sin decirle, sabes que usted no tiene no cumple con los requisitos. Y partiendo desde el origen, como mencionabas... todas las personas venezolanas... Perdón, sí. Claro, perdón, para cerrar ese punto, perdón la interrupción. Y partiendo desde la base de lo que mencionaba, en términos de que debe solicitar visa, y con la actual ley de migraciones, la solicitud de visa debe ser desde el país de origen, en este caso en Venezuela. Exactamente. Lo que también es una barrera para poder solicitar refugio. Y lo que iba a decir, y es que a nuestro juicio todas las personas venezolanas debieran ser consideradas prima facie solicitantes de asilo. No son migrantes habituales, no son personas que están buscando, no son migrantes económicos en busca de oportunidades, son personas que están huyendo de una emergencia humanitaria y que en definitiva necesitan protección internacional. ¿Qué otros elementos o fallas han visto en el procedimiento que llega a esta conclusión también, Ana? Claro, la segunda pata que miramos en todos los países es si existen alternativas al refugio. Que puede haber como procedimientos complementarios que permiten regularizar la situación en el país por otras vías, visas humanitarias o programas de regularización. Y la verdad es que Chile es uno de los países que tiene menos posibilidades para las personas venezolanas que no puedan acceder al refugio. En Chile no hay un programa vigente de regularización, se hicieron algunos en años anteriores, pero en este momento no hay nada vigente. Existe una norma que permite una regularización migratoria excepcional en la nueva ley de migraciones, pero en este momento lo que se está exigiendo en esos casos es que tengan pasaporte vigente y que tengan un certificado de antecedentes apostillado, que muchas veces para personas
que huyeron del país en situación muy precaria no van a tener un certificado de antecedentes apostillado emitido por autoridades venezolanas. Es imposible de cumplir. Y ahí es donde también vemos que en lo que se ha hecho público de la nueva política de migraciones tampoco aparecen elementos que resuelvan esa dificultad. Claro, no son aplicables a la realidad entonces de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Hay que entenderlo desde ese punto de vista en que lo considera la ley, lo consideran los procedimientos, pero se escapan de la realidad de las personas que llegan a Chile desde Venezuela. Exactamente. Son personas que muchas veces va a ser imposible para ellas incluso tener pasaporte vigente. Les puede haber vencido en el tránsito y no tienen una manera real de renovarlo. Entonces, toca en esta situación particular mirarlo de una manera más realista respecto de la situación en la que están y buscar maneras de darle protección. Claro, vamos al tema de la protección, porque ahí estamos revisando lo que es su análisis sobre la situación del procedimiento migratorio, podríamos decir. Ahora, cuando ya están en Chile, en términos de la protección que el Estado chileno debe entregar, ¿qué es lo que notan ahí? ¿Cuál es la conclusión también que se da? Lo que sucede ahí es que la falta de regularidad es una barrera en sí misma. En el sentido de poder acceder a ciertos derechos, a ciertos servicios. En algunos casos hay normas incluso administrativas que permiten, por ejemplo, que niños y niñas puedan estudiar en la escuela, pero en definitiva la ausencia de regularidad en Chile en la práctica, no tener RUT, es una barrera para muchísimas cosas. Totalmente. Y eso en definitiva les deja en una situación mucho más compleja. Más aún si se trata, y de hecho ese es otro enfoque que hicimos en el informe y en informes anteriores, más aún si se trata de mujeres, más aún si esas mujeres, por ejemplo, han sido víctimas de violencia basada en género, en que además tienes las barreras de cómo denuncias esa violencia si estás en situación irregular. Hay muchas, ¿qué pasa con los niños y niñas que vienen a Chile? Hay muchas deudas ahí de cómo se da protección adecuada a estas personas. Y como digo, el hecho de que no estén regulares en Chile, ya sea por la vía del refugio o por otras alternativas, hace que ya sea una primera barrera fundamental a poder tener protección a sus derechos. Esto se está dando también en los otros 3 países que ustedes revisaron, entre ellos Colombia, ¿no? Sí, revisamos Colombia, Perú y Ecuador. Perfecto. En todos los países lo que concluimos es primero que tienen legislación de refugio, al igual que Chile, que está en línea con los estándares internacionales en mayor o menor medida, que no se está cumpliendo, que las solicitudes de refugio que se acogen en los 3 países son mínimas en comparación con la cantidad de personas venezolanas que hay en esos países. Y Colombia, Perú y Ecuador sí tienen algunos programas de regularización migratoria vigentes que son aplicables a personas venezolanas. ¿No excepcionales, sino permanentes, esos programas? La mayoría son excepcionales. Ya. Son como y de hecho muchos de ellos tienen limitaciones temporales, que también es parte de la crítica que evaluamos. Por ejemplo, en Colombia el Estatuto Temporal de Protección para personas venezolanas está limitado a personas que hayan entrado al país antes de una determinada fecha en 2021. Entonces, todos los que han llegado después todavía están en una etapa de no encontrar soluciones. En el caso de Perú y Ecuador, por ejemplo, es un programa que también es temporal, pero que tiene costos económicos, que eso es algo que también puede ser una barrera para muchas personas que huyeron del país en condiciones muy precarias. Entonces, si bien tienen programas que existen, igual identificamos que hay diferentes falencias en esos programas en los 3 países y que además no los hacen en ningún caso comparables a lo que podrían tener derecho a estas personas si realmente pudieran acceder a ser reconocidos como refugiados. Ahora, ¿cómo se puede manejar, y quiero quedarme en ese punto, en lo que es la ventana de tiempo, es decir, aquellas personas que pueden entrar a este programa de regularización de situación migratoria si ingresaron al país de tal fecha a tal fecha? Lo que se ha explicado desde no solamente el Estado chileno, sino de otros estados, es que finalmente estas ventanas de tiempo se establecen para no generar un incentivo a mayor migración irregular. ¿Cómo se evalúa desde Amnistía Internacional esto? Porque desde la lógica se aplica desde el punto de vista de mantener un control, digamos, de la migración y no generar un incentivo para una oleada que finalmente también termine siendo un problema para el sistema de protección que se les quiere dar.
Sí, creo que hay dos respuestas a eso. Uno es que lamentablemente eso no está disuadiendo la salida de personas venezolanas de Venezuela. El número de personas que salen de Venezuela hoy día sigue aumentando, está acercándose a los 8 millones de personas, son 7.700.000 y algo, eh, y en definitiva están huyendo igual del país. Entonces, el decir solo por el hecho de poner estas limitaciones temporales les va a disuadir y se van a quedar en Venezuela es algo que en la práctica no está ocurriendo. Y lo único que está logrando es que las personas salgan igual de Venezuela, lleguen a estos países y queden en situación irregular. Y ahí es el segundo punto, y es que es también donde es muy importante que esto no se aborde individualmente en cada país. Acá el dar una solución duradera a esta situación también pasa por la cooperación internacional y por la coordinación entre países para compartir posibilidades, recursos y coordinar de mejor manera cómo dar una protección a nivel regional. Porque si cada país adopta medidas individuales, eso impacta en los países vecinos Claro. y en definitiva quienes pierden son las personas venezolanas que están buscando protección. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Como siempre, Ana, muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación. Muchas gracias a ti. Hasta luego, que estés muy bien.